Uno Enoch, que es el más famoso, como en la versión que aparece en la imagen de arribita, es una colección, esto es importante destacarlo, de varios libros. No es un monolito, no es un texto que alguien haya escrito en una sentada. Hay al menos 5 libros diferentes metidos dentro de uno Enoch, que fueron refundidos en este bloque, tomando como eje la figura de este patriarca. Algunos le han llamado el Pentateuco enoquiano, y de hecho hay ciertos estudiosos que lo ven como una especie de Torah rival al Pentateuco mosaico. Particularmente los doctores Gabriele Boccaccini, mi italiano no es muy bueno, y Kip Davis. Este libro permaneció perdido para Occidente hasta el siglo XVIII, cuando el viajero que vemos ahí en la esquina derecha, James Bruce, encuentra, o mejor no se encuentra y se trae una copia completa cuando descubre en uno de sus viajes que la Iglesia Ortodoxa de Etiopía tenía a Enoch metido en su canon incluso, y tenían un manuscrito muy, muy fiable al respecto. Bueno, como ya señalé, es un libro no canónico o exocanónico, si se me permite usar el término, incluido por la Iglesia Ortodoxa Eritrea y por los judíos Beta Israel. Los 5 textos que lo integran son el libro de los vigilantes, son los ángeles caídos, el libro astronómico, el libro de las parábolas, el libro de los sueños, también llamado Apocalipsis de los animales, y la llamada Epístola de Enoch. Estos son los doctores que mencioné, de la tesis esta ¿cómo se llama? De la Torah rival, del Pentateuco alterno. Es Gabriel Boccaccini, profesor de judaísmo del Segundo Templo y literatura rabínica temprana por la Universidad de Michigan y fundador del Seminario de Enoch. Y el doctor Kip Davis, profesor de judaísmo del Segundo Templo y manuscritos del Mar Muerto por la Universidad de Manchester. Entonces no es una tesis marginal de magufos ahí que se lo hayan inventado en un sueño de peyote. Son académicos ellos. Aquí el formato que usé fue el de señalar las ideas centrales del libro. Algunos prefieren ir como que seleccionando pasajes, ¿no? Si se lee tal, pero es un poco tardado, pues un poquito engorroso incluso. Entonces opté por este viejo sistema escolar, ¿no? Voy a poner las ideas centrales, así, explicar cuáles son los temas principales que contiene, para que sea más dinámico y más accesible la exposición. El libro de los vigilantes, ¿de qué trata? Ubica el origen del mal en el plano angelical y en el humano, de manera simultánea. Según esta primera parte del primer libro de Enoch, se narra que 200 vigilantes, watchers en inglés, Grigori en la versión griega, manuscritos griegos, son 200 ángeles que se prendan de la belleza de las mujeres humanas, y son dirigidos por 2 figuras, que son sus líderes máximos, llamados Semillasa, uno, y el otro, el famoso Azazel, o su variante Azael. Tengo Estos un video, aprovecho para decir que tengo un video sobre Azazel, un video por si lo quieren ver. Aquí obviamente está designando un ángel caído. Y bueno, estos ángeles, después de percatarse de que las mujeres humanas son particularmente bellas, se deciden a tomar esposas. Descienden en lo que es el monte Hermón, y ahí hacen una especie de pacto entre ellos, o sea, por medio de imprecaciones, dice el libro. Y dicen, no nos vamos a rajar, básicamente. Vamos a llevar hasta las últimas consecuencias nuestra idea, que nadie se nos eche para atrás. Y bueno, toman esposas, se unen sexualmente a ellas y engendran a los Nephilim, que son una raza de gigantes híbridos, mitad ángeles o ser celestial, mitad humanos, que aterrorizan la tierra. Obviamente no se da el nombre de los 200 ángeles, solamente se da el nombre de sus decuriones o líderes de decena, es decir, aquel que encabeza cada grupito de 10. Y los nombres que se dan son Semillasa, que es el mero mero, chipocludo, se diría, Urakiba, Ramiel, Cocabiel, Tamiel, Ramiel, Daniel, Ezequiel, Baraquiel, Asael o Azazel, Ármaros, Batriel, Ananel, Saquiel, Samsiel, Sartael, Turiel, Yomiel y Araciel. El capítulo 6 de mencionado libro. Las fotitos de los vigilantes y de un ángel seduciendo a una mujer humana. Tras engendrar... Sí, ¿qué pasa? Recuerdo que tuve un programa sobre Satanás, no,
sí, creo que fue sobre Satanás donde hablábamos desde la perspectiva de la filosofía de Tomás de Aquino. Creo que tú estabas en el chat ahí comentando bastante y se Ujú, tocó este tema de cómo, bueno, porque ya en la teología ya formada, pues habla de que los ángeles no tienen cuerpo, y todo esto, y cómo aquí pues tenían la posibilidad de tener cuerpo que hasta se metieron con las mujeres humanas, ¿no? exacto. Sí, y es que la idea de los ángeles como seres puramente espirituales, como exponía el profesor en aquella ocasión, uno de un sombrerito, ¿no? Sí, sí, sí me acuerdo. Estaba Este, chinito, sí, mi amigo au- au- Emanuel. aunque en el preview sí tenía sombrero, o a lo mejor me Sí, estoy confundiendo. en la foto. Ujú. Pero bueno, sí, o sea, es que estos ángeles, o esta angelología, mejor dicho, básicamente conciben los ángeles como una especie de seres humanos celestiales, hombres, todos. Por supuesto, aquí no hay ángeles, mujeres lesbianas, ¿verdad? O sea, son literalmente tipos alados, ¿no? O sea, imagínate al tipo este de Magic Mike, ¿no? A Channing Tatum, a Easter egg para pie, pero con alas, ¿no? O sea, así veían a los ángeles. O sea, a tal grado que se sienten tentados por la belleza de las mujeres humanas, muy comprensiblemente, y deciden descender a seducir y a tomar esposas entre ellos. Bueno, tras descender estos ángeles calenturientos, engendran a los Nephilim con sus esposas y posteriormente se ponen a impartir conocimientos celestiales a los seres humanos. Fíjese aquí una pequeña conexión con los otros dos personajes que comentábamos. Etana y Adapa habían traído a la Tierra conocimientos celestiales, pero sus respectivas culturas veían eso como algo positivo. Aquí no, aquí los judíos están dialogando literariamente, como se diría, con estos otros mitos y dicen, no, el ser humano no debería de poseer estos conocimientos. Estos conocimientos están algo así como malditos hasta cierto punto, porque nos los trajeron los ángeles caídos, no son figuras benefactoras, son seres malos, éticamente reprobables. ¿Qué consisten en estos conocimientos? Cosas como la forja de armas, atribuida a Azazel, astrología, astronomía, adivinación, hechizos, seducción. Azazel, de hecho, es quien imparte la seducción. Fue algo así como el Mario Luna de la antigüedad, ¿no? El primer púa, pick-up artist. Le enseña a las mujeres cómo pintarse los ojos, cómo embellecerse, utilizar joyas para poder atraer a los hombres. Y bueno, los Nephilim, una vez que ya nacieron y crecieron mucho, empiezan a consumir todos los recursos de las ciudades humanas y eventualmente, cuando se acaba, empiezan a comerse a los propios hombres. Y una frase muy rara dice, pecando contra todas las bestias del campo. Normalmente se asume o que se las comían o que incluso tenían relaciones sexuales con ellas. No es del todo claro este pasaje. Pero bueno, se acabaron lo que tenían los humanos y empezaron a comerse a los humanos. Los hombres claman al cielo y Miguel, el arcángel, comunica sus plegarias a Yahvé, quien decide pues resetear la creación a través del diluvio. Cae el agua, los Nephilim, estos gigantes, son aniquilados en su cuerpo, pero sus espíritus siguen viviendo y se convierten en demonios. Nótese, aquí hay una distinción. Por un lado están los ángeles caídos y por el otro están los demonios. No son lo mismo en este libro. Los demonios son los hijos de los ángeles caídos. Ya sería hasta los tiempos de la patrística cristiana, donde ya aparece, por ejemplo, en Justino Mártir, la ¿cómo se dice? La homogenización o la fusión entre la figura del ángel caído y la del demonio. Aquí son especies separadas, vamos a decirlo así. Los vigilantes caídos son capturados y son enviados a prisiones oscuras, donde quedan a la espera de una flamígera condena en la Gehenna para el día del juicio final. Dato curioso, Azazel es arrojado a un desierto, el desierto de Dudael. Ahí notas otra vez la conexión con el Azazel bíblico, ¿no? Que es descrito como una entidad que está morando en el desierto. Y Semiasa, que es el mero mero, se dice que fue atado en el cielo y que en la noche se podían ver sus alas, que los antiguos judíos identificaban con lo que nosotros llamamos la constelación de Orión. Oye, Nathan, tengo una pregunta. Sí, Eh, decías ahorita mencionaste que los judíos era como una especie, bueno, que este tipo de desarrollo mitológico, se puede decir así, era un diálogo entre mitos. Yo he escuchado que muchas veces hay personas que lo mencionan, no sé si el término sea correcto, pero es como un contramito, no sé si decirlo, como que tienes un mito sagrado y yo lo refuto o lo hago malo, como decías tú, porque yo estoy cambio. haciendo apología de mi creencia, ¿no?
Entonces, ¿es algo así en este caso? Sí, de hecho, otros utilizan el término de polemizar. Están dialogando y están polemizando en contra de los otros mitos. Pues sí, contra mito. Sí, me parece una categoría, al menos práctica, para describir qué es lo que está pasando aquí. Sí, para que le entendamos las personas como yo que no somos de un léxico amplio. Eh, em, y en este caso, bueno, vemos que se desarrolla en esto el judaísmo, el segundo templo, ¿verdad? Que ya es cuando ya son, o abogan ya más por el monoteísmo ya más formado. Sí, esto en Nokia es completamente monoteísta. Aquí ya no hay ningún rastro del antiguo politeísmo que sí es perceptible en otros documentos del Antiguo Testamento. Ujú, De okey. hecho, en cuanto a fechas, uno Enoch ha sido objeto de discusión. Insisto, como es una biblioteca es difícil, o sea, es una pequeña biblioteca. Este, es difícil decir, a ver, fue escrito en tal o cual punto. El libro de los vigilantes estaría siendo datado en algún punto del siglo III antes de Cristo, y ya los otros libros que integran Enoch serían del siglo II o incluso del siglo I antes de Cristo. O Ujú. ya hay fragmentos de ellos en Qumran, por ejemplo. Bueno, la segunda parte. Ajá, ¿qué pasó? ¿Qué Nada pasó? más para terminar, que volvemos, o quiero seguir resaltando esta parte de lo importante que es conocer esto, porque volvemos a lo mismo. En Génesis 6 se habla de que la tierra se llenó de violencia, pero también no te explica más el por qué. O sea, sí menciona un poco como que esto de los caídos o como que lo deja ahí ver, pero no está desarrollada esa información. Entonces se queda como esa laguna allí y no viene como a explicarnos, no, es que pasó así, 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 y por eso. Exacto. Es una especie de desarrollo de un cierto carácter midrásico, o sea, al rellenar una laguna que se quedó ahí. Y es que, como tú dices, o sea, simplemente en el Génesis te dice, los hijos de Dios tomaron esposas entre las hijas de los hombres, pero se queda la pregunta, ¿quién carajo son los hijos de Dios? ¿No? Y pues, muchos apologetas que no se quieren meter, por ejemplo, en nuestros temas de no, pues dicen, eran los hijos de Set, ¿no? Pero pues es una interpretación un tanto posterior. En esta época se creía que esta denominación de Bene Elohim, hijos de Dios, se refería a seres celestiales, no ni a reyes, ni a humanos poderosos, o a hijos de Set, etc. Sí. Y bueno, terminando las aventuras de los ángeles calenturientos, viene el libro astronómico. Es como que la parte más técnica y árida, ¿no? Expone detalladamente la cosmología de los siete cielos, cómo están las compuertas celestiales, por dónde sale el sol, por dónde se pone, cómo gira la luna, cómo giran las estrellas, sus órbitas, todo eso. Sí, esto es muy técnico este libro, ¿no? Es un ejercicio de arquitectura celestial, como le puse aquí. Un punto importante que menciona es que ciertas irregularidades en el curso de los astros, por la cuestión de que los calendarios a veces, ves que tenían ahí ciertas discrepancias, que el calendario lunar, el calendario solar, que si había que añadirle algunos días, quitarle, etcétera, que estas irregularidades se debían al pecado de los seres humanos, que el pecado humano había tenido tanto impacto sobre el mundo que incluso los elementos naturales se habían desajustado, prefigurando un poquito lo que es una idea en las teodiceas contemporáneas de la creación caída, ¿no? Que pues hay sufrimiento, pues los animales se matan unos a otros, pues, porque el ser humano abolló la creación, ¿no? Algo así. Prefigura esa idea. Y el Sheol aquí es descrito ya no nada más como un inframundo fantasmagórico, sino como una estación de paso para justos y pecadores, dividido en cuatro secciones. Los justos eventualmente pasarán a un estado glorificado y los segundos serán echados a la gehenna, donde habrá fuego y rechinamientos. La tercera sección, que es el libro de las parábolas, tiene como tema central a la llegada del juicio divino, es apocalíptica pura, recuerda, y el castigo de los pecadores y las naciones que sean enemigas de Israel. Hay menciones del Mesías davídico bajo la forma del Hijo del Hombre, que es una figura escatológica, como sabemos, tomada del libro del profeta Daniel. Y aquí obviamente ya es reinterpretada en clave mesiánica. Es una visión de un judío, perdón, una visión judía de un Mesías, juez cósmico y preexistente. Aquí el Mesías es preexistente, no es un ser humano de carne y hueso como cualquier hijo de vecino. Es una entidad que está en el cielo y está ahí reservada, esperando su momento de revelarse. Los partos y los medos son presentados como Gog y Magog,
Y también aparecen referencias a gentiles convertidos en la fase milenarista del reino mesiánico. Aunque más tarde, en la epístola de Enoch, que es la sección que es la última, el reino es descrito como completamente celestial y los humanos son, o sea, los que ya se hayan salvado, son descritos como los ángeles. Un poquito el pensamiento de Jesús. De Bueno. hecho, te iba a decir, es casi lo del Nuevo Testamento, eso es lo que nos enseña, Y, básicamente. y es que de hecho en algunas partes de Enoch se describe un reino terrenal y en otras como en esta un reino celestial. Lo digo, o sea, es una amalgama, no es un texto unificado. Y esto obviamente generaba problemas de interpretación, ¿no? Para los Claro. antiguos. El libro de los sueños, que es la cuarta sección, es de temática muy parecida al de las parábolas, pero aquí tiene la peculiaridad de que es un apocalipsis donde lo estelarizan animalitos. Se presenta una visión global de la historia de Israel utilizando animales como metáforas narrativas. Hay ovejas, hay carneros, hay toros, hay pastores, hay sirvientes ineptos del pastor, etc. Obviamente el pastor es Yahvé, las ovejas son el pueblo de Israel, los carneros son enemigos, los lobos son las naciones como Asiria y posteriormente Babilonia, que hacen pedazos a las ovejas al pueblo de Israel, y el toro blanco es el Mesías. Se presenta ahí una narrativa muy curiosa. Algo muy interesante es que el pastor en este libro es descrito como alguien que tiene a otros pastores subordinados, a sirvientes, y estos sirvientes son descritos como ineptos y que permiten, así textualmente, que mueran más ovejas de las planeadas. Esto es curioso porque es un primitivo ejercicio de teodicea. Aquí los ángeles, perdón, los sirvientes ineptos se interpretan, a menos así lo hace el doctor Alejandro Dismacho, que son los ángeles que se supone que tenían que cuidar, que supervisar el proceso de conquista de Israel. O sea que Yahvé se había previsto esta conquista por parte de Siria y posteriormente de Babilonia, respectivamente de Israel y de Judá, pero que Yahvé no había contemplado que fueran tantos muertos, que los ángeles que debían de supervisar ese proceso, como se dice en México, la cajetearon, y se les pasó que los lobos, los asirios y babilonios, mataran a más judíos de los que originalmente Yahvé había contemplado. Es un muy curioso ejercicio de teodicea para justificar que la masacre hubiera sido tan cruenta, particularmente la Siria, con la deportación y asimilación de la población que se movió. Y en este libro también aparecen las tablas celestiales. Es un elemento de determinismo. Se dice que Enoch ve en el cielo y observa unas tablas, así como las de los 10 mandamientos, pero mucho más grandes, y son tablas en las que están escritas las acciones de los hombres, las que han hecho, las que hicieron en el pasado y las que harán en un futuro. Insisto, determinismo. Dios ya sabe de antemano lo que va a ocurrir. Sabemos ahí es un tema de discusión teológica porque un determinismo puro niega, de hecho, la realidad de la libertad humana. Pero bueno. Y el último segmento, que es la epístola de Enoch, básicamente es un documento parenético, que exhortación moral, alabanza a la virtud, o sea, expone una escatología un poco diferente a la presentada. Aquí el reino no es mundano, sino celestial, como en el pasaje anterior, y los humanos son descritos como semejantes a los ángeles, los humanos salvos. En uno no se considera que también hubo, no, que hay pedazos de otros libros que por X o Z razón no se incluyeron ahí, se consideran libros perdidos, como el libro de Noé, el Apocalipsis de Noé, que pudo formar parte del libro de Noé o ser una obra separada, no se sabe, y el llamado libro de los gigantes, que se considera que habría sido sacado de esta obra por contener la enseñanza herética de que Semiasa, el principal de los ángeles caídos, se habría arrepentido. En Enoch, los vigilantes están presos en una especie de precárcel para eventualmente ser arrojados al infierno, a la Gehenna. Pero este libro habría sugerido que Semillas se arrepintió. Entonces, por eso lo dejaron de lado. Otras ideas que menciona, Behemoth, el monstruo, es identificado como masculino y Leviatán como femenino. Hay una mención del aborto. Se dice que uno de los vigilantes, no de los líderes, sino uno de los soldados de a pie, Cas de Yae, enseña textualmente los golpes contra el feto. El pasaje en cuestión es el capítulo 69, versículo 12 del libro. Los justos serán jueces de los pecadores. De nueva cuenta, Jesús, ¿estás ahí?
el nacimiento sobrenatural de Noé. Se dice que Noé, cuando nace, su carita le brillaba, así de super brillo, y que podía hablar desde que habló, perdón, desde que nació Noé. Nació alabando al Señor.